Oh Señor, te pedimos en esta tarde tu presencia con nosotros, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Cambia, Señor, a nuestros hogares, a nuestras iglesias. Ayúdame, Señor, en la predicación de tu palabra, que sea de provecho para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Te amamos, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Hemos tomado como lema de esta conferencia unos versículos en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la manera que Dios ha provisto a este mundo para revelar a su propia gloria. Él ha escogido la iglesia. Pudiera escogido otras cosas, pero en la sabiduría de Dios, Él escogió la iglesia. La iglesia, un grupo de gente que Él sacó del mundo mismo para sí mismo. Y entonces tenemos en este día, en esta conferencia, un tiempo para mirar adentro de nosotros. Especialmente estoy hablando a padres de familia, a madres de familia y también a todas las familias representadas aquí. Una cosa que siempre debemos hacer en la predicación y en el estudio de la Biblia, debemos empezar en 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Dice ahí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este día es tiempo de una inspección de casa. Oímos hace unos años de un terremoto muy fuerte en el país Haití. Un terremoto hizo mucha destrucción ahí. Muchos edificios se cayeron. Y después del terremoto descubrieron algo. Que los constructores de muchos edificios, de apartamentos, de hoteles y mucho, por la corrupción, ellos habían pagado a las autoridades a mirar a otra cosa en vez de inspeccionar el cemento y la construcción.
y fueron construidos de cemento que parecía bueno, pero no era. Y cuando llegó el terremoto, se cayeron. Vemos allí en Timoteo 3, que dice de la iglesia misma: columna y baluarte de la verdad. Piensen conmigo, aquí en esta sala tenemos columnas, tenemos baluartes a cada lado. ¿Qué hay? Si los constructores pagaron mordida a unas autoridades durante la construcción, y si llega aquí esta noche un terremoto, ¿qué pasará? Los baluartes, las columnas se van a caer, ¿no? Esto es que vemos ahora en nuestros hogares. Por medio de la pandemia, por medio de la ideología de género, por medio de varias cosas en el día de hoy, vemos que ha pasado un terremoto espiritual en la iglesia de hoy. Es horrible lo que hemos visto. Parece que cada semana, cada mes, salen noticias de otro famoso predicador o pastor que ya descubrieron que ha caído en cosas extrañas. ¿Cómo pasó eso? Pues eso empieza con la inspección de la casa. Y estamos aquí esta noche para tener una inspección de nuestra propia casa. Espero lastimarles. Yo quiero molestarles. Que salgan de aquí un poco enojados conmigo. Yo digo a veces que eso es mi don. No, hermanos, a veces necesitamos escuchar a palabras que parecen duras para nosotros, pero en realidad son buenas. Entonces, Pablo dice aquí en 3:15 la razón por qué escribió esta carta. Para que, citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Yo recuerdo como niño, pues mi papá era un diácono en una iglesia y pues ustedes saben por qué a veces los hijos de pastores salen mal. Es porque juegan con los niños de los diáconos. Yo era hijo de diácono. Pues una vez, estándonos en la sala de la iglesia ahí, el auditorio ahí, unos amigos conmigo estuvimos corriendo. Y otro diácono, no mi papá, otro, nos agarró así y dijo: que sepan cómo conducirte en la casa de Dios. Pues él estuvo usando el versículo un poco mal. La iglesia no es un edificio como este. La iglesia es el templo de Dios mismo. ¿Cómo vamos a conducirnos adentro
de la iglesia y especialmente adentro de nuestra propia casa, en nuestra propia vida. Ya les invito al pasaje de esta noche. En 1 Timoteo 1, voy a leer los primeros 11 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Y así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y me dices, ¿qué tiene eso que ver con mi casa? La instrucción que empieza en casa empieza con doctrina. Hay muchos padres y madres que están tratando de cuidar a sus hijos y pues seguir el Evangelio, pero están instruyendo solamente moralidad. No haga eso, no haga eso, no haga tal, no haga tal. Hermanos, el mundo alrededor de nosotros puede hacerlo. Puedes cuidar a tus hijos muy bien, instruirles cómo ser morales, sin conocer a Dios mismo. Y poco después de su salida de la casa, van a escoger la moralidad que le guste. Miren conmigo, muy al principio en Génesis 18, leemos ahí algo muy interesante de Abraham. Sabemos en Génesis 18, llegaron 3 personas a la tienda de Abraham. Probablemente uno es una visión del Hijo de Dios antes de su encarnación, porque habla de Él como el Señor. Lo llama Jehová.
y anuncia el nacimiento de un niño. ¿Cómo reaccionaron Abraham y Sara? En 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya fue totalmente imposible para ella tener un bebé, dar a luz. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Ella lo dijo adentro de sí, pero Dios escuchó. Cuidado de lo que piensas. Cuidado con tus pensamientos, porque Dios está escuchando. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Mira 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es la respuesta a eso? Pues no. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, mira, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Prefiero aquí, no muchas veces, pero prefiero aquí la traducción de las Américas, porque dice más claramente, yo he escogido a Abraham. Dios llamó a Abraham allí en Ur de los Caldeos, llamó a él, transformó a él y eligió a él, que sea él el padre de familia de todos los creyentes. Nosotros, como creyentes en Cristo, somos bendecidos en Abraham. No tienes que tener ni una gotita de sangre de judío para ser un hijo de Abraham. Dice en Romanos que somos hijos de Abraham, los de fe. Y aún dice Dios aquí, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios
está bendiciendo al mundo por medio de los creyentes en Cristo Jesús, los descendientes de Abraham, de la misma fe. Entonces vemos que él, ¿qué dice de él? Habiendo de ser Abraham una nación grande, habiendo de ser benditas, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Papá, en tu casa tienes la responsabilidad de instruir a tus niños. ¿Puede ayudar la mujer en la casa? Por supuesto, y a veces es necesario. Vemos en la vida de Timoteo mismo, que Pablo habla en 2 Timoteo de su abuela y su mamá que instruyeron a él en las cosas de Dios, porque su papá aparentemente era incrédulo. Pero lo que Dios busca siempre son hombres fieles, hombres idóneos. Papá, ¿estás instruyendo en la casa? ¿Qué estás enseñando en la casa? ¿Cómo enojarse? ¿Cómo ser perezoso? ¿Cómo eres en casa? A veces yo he conocido a personas que pueden poner una cara muy santa en el culto, en los tiempos en la iglesia, y luego afuera son diferentes personas. ¿Qué llamamos tal persona? Hipócrita. Hipócrita. Y entonces vemos en Abraham que él era fiel. Dios lo había hecho en él un hombre fiel. Y es interesante cómo portarse en la iglesia de que habló Pablo en 3:15 a Timoteo, cómo empieza a instruirlo. En el primer capítulo, el enfoque en doctrina. ¿Estás, papá y mamá, están enseñando doctrina en la casa? Hay muchos que dicen, no tengo interés en doctrina, solamente amo a Cristo. Oh, ¿cuál Cristo? ¿El Cristo de los musulmanes? ¿El Cristo de los testigos? ¿El Cristo de los mormones? ¿Cuál Jesús? ¿Cuál Cristo amas? Dice, pues, Él es el Hijo de Dios. Estás enseñando doctrina allí. La doctrina es importante. Miren conmigo a Deuteronomio, la responsabilidad. Y aquí vemos, no habla el contexto a las madres, sino a los padres. En Deuteronomio 6, empezando con versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla,
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y al hijo de tu hijo. Incluye aquí los nietos. Los nietos. ¿Qué siempre dicen de los abuelos con los nietos? Los nietos se ponen muy consentidos con ellos. Hermanos, ¿estás enseñando a tus nietos a amar a Dios, seguir a Dios, adorar a Dios? Una cosa que me dijo hace unos años, que tocó mi corazón mucho, fue mi hija, hablando de varias cosas una noche. Ella me dijo: papá, siempre estuviste enseñándonos. Todo el tiempo estuviste enseñándonos. Enseñándonos de cómo reparar una máquina, cómo soldar, cómo construir, cómo andar, cómo ir a la cacería de los venados, lo que sea, enseñando. Pero más de eso, estuviste enseñando de la Biblia. Que sea dicho de nosotros, hermanos. Y yo no planeaba hacerlo. Hoy estamos estudiando tal y tal. Debe ser parte de tu vida. Lo que opera en tu vida. Lo que me ha lastimado más que todo en la iglesia durante los años como pastor es: hay pocos miembros que toman la palabra de Dios en serio. No toman en serio. Pueden venirse al culto de vez en cuando, pero si hay otra cosa, allí no están. ¿Por qué? Están mostrando lo que evalúan. Así hacemos. Hace muchos años yo trabajé en un rancho. Una pareja eran dueños de un rancho y estuve trabajando por ellos. Y una vez la esposa del ranchero pidió algo de mí, de hacer